Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. A ese nombre, aleluya. Una vez más, vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida, Él vino a mi vida, un día muy especial, cambió mi corazón, me dio una vida mejor, y esa es la razón por la que canto. Él vino a mi vida, Él vino a mi vida, un día muy especial, cambió mi corazón, me dio una vida mejor, y esa es la razón por la que canto. Amén, amén, amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Vine a adorar. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén, amén, amén. Él vino a mi vida, un día muy especial, cambió mi corazón.
y esa es la razón por la que canto. Aleluya, Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me dio una vida mejor. Amén, amén, amén. Así sea, Señor. Una vez más, Él vino a mi vida. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón, me dio una vida mejor. Y esa es la razón por la que canto. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén, amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor. Adorado sea tu nombre, Señor. La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando de Vides. Me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo de Ospino. Viví por allá un tiempo. Soy nativo de aquí de Lara, pero vengo de Ospino. Empecé a congregarme aquí. Y bueno, cuando el Señor me llamó, viví en Ospino, pues. Y empecé a oír la palabra de Dios a muy temprana edad. Mi mamá siempre ha sido cristiana desde muy joven. Y yo crecí pues allí, por la gracia del Señor, siempre oyendo de Dios. El Señor fue trabajando conmigo de una manera muy tremenda, porque yo oía la palabra, pero endurecía el corazón, pues. Y el Señor me fue procesando a través de cosas tremendas, específicamente pérdidas. Y recuerdo una vez, venía de una finca que yo tenía y como a 1 kilómetro de llegar a mi casa sentí algo que me decía como que había peligro, y empecé a clamar al Señor y a pedirle misericordia a Dios, que tuviera misericordia de mí y que no permitiera que nada me pasara sin yo reconciliar mi vida con Él. Y cuando llegué a mi casa, que estacioné el carro y entré a mi casa, enseguida llegaron 2 sujetos y me encañonaron y esa noche me atracaron, me quitaron me llevaron el carro. Eso fue una cosa terrible,
una cosa tremenda que pasé esa noche y fui pues ultrajado esa noche pues. Bueno, y así sucesivamente el Señor me fue procesando y a los 5 meses exactamente volví a ser atracado en el mismo lugar y, y otra vez me robaron. Pero yo me mudé de ese lugar hacia Ospino para tener para eh, estar como con más seguridad, pues. Alquilé una casa en Ospino y me mudé hacia allí. Entonces allí estaba un poco más resguardado. eh, y entonces allí el Señor empezó a hacerme sentir ir a los cultos, empecé a ir a los cultos los domingos, pero no aceptaba, o sea, no daba el paso. Y entonces en esos meses, un día cerrando el portón para sacar o guardar el carro, eh, el, el, el Señor me hizo sentir que ese era el momento, pues, de apartarme, de darle la espalda al mundo, de apartarme de lo malo. Y yo atendí a ese sentir que el Señor puso en mí y dije que no le servía más de escaparate al diablo, porque no estaba haciendo nada, pues, o sea, mi vida no tenía sentido sin el Señor y tomé esa decisión y de ahí en adelante pues empecé a caminar con el Señor, a congregarme consecutivamente todos los días de la semana y tomé una gran decisión, pues la mejor decisión que he tomado en mi vida y aquí voy caminando con el Señor y el Señor pues eh, fue trabajando conmigo a través de sueños, a través de esas cosas, pues de esos atracos, que esas cosas, esas pérdidas y como la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pues entonces yo me doy cuenta que eso fue un proceso por el cual el Señor me hizo pasar y aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor. Este, eh, Pude ver la mano del Señor porque al nomás yo tomé la decisión, un día salí a unos caseríos cercanos de Ospino y son 3 caseríos juntos por el cual yo viví un tiempo en esa zona y, y allí yo tenía diferencias con muchas personas por, por cosas que el enemigo pues permitió que yo pasara y agarré una moto que tenía y me fui hacia esos caseríos y pareciera que todo el mundo me estaba esperando, o sea, el Señor puso en mi camino a todas aquellas personas que fue impresionante ese día. Yo me fui en la mañana y ya como para la hora del mediodía ya había hablado con todas las personas que yo quería hablar. El Señor las puso en mi camino, el Señor permitía que yo los encontrara en sus casas y fue impresionante ese día como el Señor me ayudó a yo arreglar con todas esas personas y puede uno ver la mano del Señor, la gloria del Señor manifestada allí, como Dios está trabajando con uno, como Dios sacó a uno del mundo y como Dios respalda a uno cuando uno toma una decisión de elegirlo a Él como su único y suficiente Salvador. Es una cosa maravillosa saber que cuando uno acepta al Señor, el Señor está con uno y que el Señor le pueda dar esa palabra de aliento a uno a través de cualquier hermano, a través del predicador, a través del que sea, que uno ve que es Dios dándole esa palabra de aliento, esa palabra de consolación. Es tremendo eso. Y el Señor, una de las cosas que más me marcó a mí, aparte de muchos sueños que yo tuve, sueños que me daba, que era el Señor que me ponía esos sueños. Recuerdo una vez que era yo muy pequeño, soñé que caía en un lugar, en un vacío muy oscuro, que iba cayendo y cayendo y que cuando miré hacia arriba vi unos ojos allá, una claridad arriba, unos ojos azules, que eran los ojos del Señor
Y allí terminó aquel sueño, cuando yo pedí misericordia, cuando pude ver la cara del rostro del Señor. Sus ojos, recuerdo, si mal no recuerdo, eran azules. Y era el rostro del Señor que se me presentó en aquel sueño. También, como les decía anteriormente, uno de los sueños que más me marcó, que más marcó mi vida, fue un sueño que tuve donde veía la columna de fuego a una distancia no muy alta, y que se presentó allí una bola de fuego como es ella, y me absorbió con mucho ímpetu, y me llevó como por una gran rampa de concreto y a una velocidad muy, muy fuerte. Y cuando llegó al final de esa rampa, me largó y caí en agua. Y para todos nuestros hermanos y para todos aquellos que han leído la palabra, saben que el agua significa la palabra de Dios. Y puedo yo estar cierto y seguro que era el Señor llamándome. Y eso marcó mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque Dios siempre ha trabajado con sus hijos a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, porque la palabra dice que Dios habla al hombre en sueño y en visión. Y para ustedes, mis hermanos, mis hermanas, saben que esa es la verdad de Dios. Y estoy agradecido del Señor por eso, porque hoy en día le sirvo a mi Señor. Puedo dar fe de que le creemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor, un Dios que todo lo puede, un Dios que está allí presente para darnos esa diestra de fortaleza, de fuerzas para seguir adelante. No es fácil, pero podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estamos agradecidos del Señor, porque Dios en este último tiempo se está manifestando de una manera muy gloriosa. Podemos decir, como dijo aquella mujer junto al pozo, como dijo Felipe, como dijo Natanael, como dijeron esos hombres que cuando encontraron al Señor, que vengan y vean cómo Dios se está manifestando entre nosotros, que es un testimonio vivo, donde Dios está haciendo sanidades, donde Dios está haciendo milagros, donde Dios está haciendo maravillas, donde Dios está manifestando su poder, su gloria, su palabra viva, que nos fortalece cada día, que nos llena, que nos da respuesta a todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todas nuestras incógnitas, respuestas a tantas cosas, necesidades, por enfermedades, por cualquier cosa que nosotros ya sea que necesitemos o que necesitemos hacer, tomar decisiones, no las podemos tomar apresuradamente, sino pedirle la respuesta al Señor para que el Señor nos dé una respuesta positiva, porque Dios no se equivoca, Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y que Él es el que nos sostiene, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da ese aire que respiramos cada día, cada mañana cuando despertamos. Estamos agradecidos al Señor porque Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Siempre el Señor ha estado conmigo, aún en el mundo, aún allá desde muy joven. Yo hoy en día puedo ver que siempre Él estuvo conmigo, porque en momentos difíciles Él me acompañaba, porque yo podía clamar a Él y Él me respondía. Él siempre estuvo conmigo en peligro, siempre. Recuerdo una vez me pateó un caballo y me dejó sin aliento, parecía que me iba a morir, y yo pedí misericordia y enseguida el Señor me dio el aliento de vida. Y por la gracia del Señor aquí estoy. Es gracias al Señor, es gracias a su misericordia que Él nos ha sostenido, que Él nos ha ayudado,
y que Él está aquí presente para todo aquel que quiera, que siente esa necesidad de buscar a Dios, que Dios de alguna manera le está hablando, ya sea porque alguien le está diciendo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que tiene misericordia, que hay un Dios que perdona, que venga a los pies del Señor, porque el Señor está presto. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y estamos ciertos de eso, porque estamos viendo la gloria de Dios en este lugar, estamos viendo la mano de Dios, cómo se está manifestando a través de los vasos que Él está utilizando en este ministerio que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia. Bueno, mis hermanos, contento y agradecido de Dios. El llamado es para aquellos que no han tomado una decisión con el Señor y que no dejen, que no pospongan ese sentir que Dios les da o esa palabra que Dios les da, que no la rechacen, que no endurezcan su corazón, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que es perdonador, pero también dice el Señor que no contenderá para siempre su espíritu con el hombre. Entonces, cuando Dios habla a un corazón es porque Dios está dispuesto a perdonarlo, es porque Dios está dispuesto a traerlo a sus pies. Tenemos que abrir el corazón al Señor. Aquí estamos pues para todo aquel que quiera que venga y busque del Señor, que le dé le abra ese corazón al Señor para que el Señor venga y siembre su palabra y les dé esa vida, ese perdón, esa misericordia, se la atienda, porque Dios no obliga a nadie, pero Él dice en su palabra, venid a mí y yo os recibiré, dice el Señor. Y aquí está una escritura, porque, no sé, sentí leerla de ver cómo el Señor ha permitido que yo haya pasado por tantas cosas, pero que a uno nada lo puede separar del Señor. Y es la escritura que está en Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como está escrito, como bien lo leemos aquí en esta escritura. Así que abra el corazón al Señor, tome la decisión, porque los días son malos. Estamos en el tiempo del fin, donde viene el día cuando usted, como hombre o mujer, tiene que pararse delante de Dios y darle cuenta por esa palabra que usted ha recibido o ha escuchado de cualquier vaso o cualquier instrumento, ya sea un mundano mismo, le puede hablar al Señor y decirle que usted tiene que encontrarse con Dios un día, no muy tarde. Esto está a la puerta, así que corra a los pies de Jesucristo, porque el llamado es, como le dijo el ángel a Lot, escápate ya, date prisa. Ese es el mensaje de hoy, escápate, corre a los pies de Jesús, que Él está con los brazos abiertos esperando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Dionisio Querales en el mensaje El poderoso Dios manifestado, parte 2. Tengan muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que están en sintonía en esta hora escuchando este servicio evangelístico desde acá del Tabernáculo Ebenezer, desde Barquisimeto, Venezuela. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos que de tarde a tarde están allí atentos a la voz de nuestro Padre Celestial. Ese Dios amoroso que sin duda alguna tuvo que venir Él mismo aquí a la tierra a hacerse hombre, a hacerse carne, como usted y como yo, para poder expiar el pecado que nos tenía a nosotros sumergidos allí en este mundo que cual estamos. Por eso, amado hermano, el Evangelio es las buenas nuevas de salvación al cual estamos presentando en esta hora. Y cada día que nos paramos en este lugar por la oportunidad que nuestro Padre Celestial nos da, sabemos que no somos nosotros mismos, sino que es Dios que nos trae y nos pone a hablar sus palabras, porque el hombre no puede hacer nada de sí mismo. Sabemos que claramente usted y yo somos polvo, hechos de la nada,
Y Dios es el que tiene toda su potestad para cada uno con el ser humano y cada una de las creaciones que Dios tiene aquí en este mundo. La Biblia dice que no cae un pajarillo en tierra sin el cuidado del Padre. El mundo dice, no, que la Biblia dice que no cae una hoja. No, no dice una hoja al piso, no. Dice un pajarillo. Entonces, Él tiene cuidado de nosotros, amados hermanos. Y Él sabe qué necesidad tenemos nosotros y qué somos nosotros y qué vamos a hacer nosotros. Porque nosotros somos barro de sus manos y Él hace con nosotros como Él quiere. Todo hálito de vida está en sus manos, dice. Y toda alma que pecare, ésta morirá. Así que muy importante entonces reflexionar y ver la grandeza, la gloria de nuestro Padre Celestial. Por eso le damos la bienvenida en esta preciosa tarde que nos ha dado el Señor a cada uno de nosotros, el cual nos ha dado el hálito de vida nuevamente. Por eso debemos estar agradecidos y dar gracias a nuestro Padre Celestial. La Biblia dice allá, el apóstol Pedro dice que si queremos ver días buenos, refrenemos la lengua del mal y nuestros labios de hablar mentiras, de hablar engaño. Entonces, si usted quiere hacer las cosas correctas, hable verdad con su prójimo. La Biblia dice que sea tu palabra sí, sí, no, no, porque de muchas palabras después de esto dice que hay pecado. Entonces, vemos que tenemos que ser sinceros, seamos veraces con las cosas que hacemos y lo que decimos. Por eso, muy importante, amado hermano, Dios es un Dios real y verdadero. Él no miente. Él prometió y Él va a cumplir. Por eso el Evangelio es las buenas nuevas para su vida, las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de paz, de gozo para su alma, el cual Dios quiere llenarla. Así que le damos entonces esta tarde la bienvenida en el nombre de nuestro Padre Celestial y que sea el Dios Todopoderoso hablando por boca nuestra, esos labios moviéndolo, o sea, hablándolo, permitiendo que los hablamos y expresemos entonces su grandeza, su gloria, publicar la gloria de Él. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Por eso el salmista David puede expresar claramente, bueno es alabar, cantar salmos a su nombre, ¿verdad? ¿Alabar a quién? A Jehová. ¿Por qué? Porque Él es grande y misericordioso. Entonces, vemos que es la gracia de Él entonces y nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso y tú eres misericordioso. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, amado hermano, en esta preciosa tarde, que Dios nos da entonces la oportunidad de estar aquí parado detrás de sus cámaras nuevamente, para allí entonces llevar su palabra y usted allá detrás de sus receptores, para que entonces sea usted edificado y sea usted tomando la palabra, llevándola allí a su mente y luego bajar al corazón, que allí es donde va a ser el efecto, que su alma sea edificada, porque es la que Dios quiere salvar. Sabemos que esta carne, este hombre fue hecho del polvo de la tierra y el Señor dio un decreto que al polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Entonces, si vamos a volvernos polvo, si Dios lo permite, entonces el alma tiene que buscar un refugio, un lugar seguro, el cual es estar con Él. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial y el cual entonces le estamos dando entonces la guía. El libro de guía es su palabra, la Biblia. Es el libro el cual nos enseña dónde vamos cómo estamos con Dios y qué seremos entonces sin Dios. Entonces, allí está entonces su palabra y es la que vamos a expresar en esta hora con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Así que les invito, amados hermanos, a abrir conmigo las Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 8, y así leemos unos versículos allí. Entonces, vemos entonces qué nos tiene el Señor para esta preciosa tarde, que por su gracia estamos aquí. Romanos capítulo 8, le dije, y leamos lo del versículo 18 y 19, para que entonces continuemos con el tema que hemos desarrollado de la semana pasada, que lo titulamos El poderoso Dios manifestado. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que leamos entonces en el nombre del Señor Jesucristo. Le dije Romanos 8, desde el versículo 18 al 19. Dice así: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada.
porque el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Así que les invito entonces, amado hermano, a inclinar sus rostros y orar a nuestro Padre Celestial. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, agradecido de ti, Padre eterno, en esta hora, Señor Jesús, nuevamente, Señor Jesús, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí parados, Señor, llevando, Señor, tu palabra, Señor, diciéndole a la gente que vuelvan a Dios, diciéndole que vuelvan a la senda antigua, el cual tú no quisiste que nunca el hombre se apartara allí de ti, Señor, que estabas bajo tus alas, bajo tu protección, pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, vemos en lo que está en el mundo hoy, rodeado de tantas tinieblas, pecado a diestra y a siniestra. Pero tú, Padre Celestial, tú prometiste que tú restaurarías. Tú dijiste, yo restauraré lo que comió la oruga, el saltón, el pulgón y el revoltón. Oh Dios de la gloria, bendito sea tu santo y precioso nombre, Señor Jesús. Oh Padre eterno, esa gran obra, Señor, que tú hiciste allá en el principio, Padre eterno, al hacer la creación y hacer de último, Señor, la coronación de todo, el cual fue el hombre, Padre eterno. E hiciste al hombre a imagen y semejanza suya, Padre eterno. Esa obra perfecta, el cual fue Adán, Padre mío. Oh Dios de la gloria, pero vemos, Señor, las consecuencias después del pecado, que esa obra, Señor, se echó a perder, esa obra se dañó, pero tú dijiste, yo restauraré. Bendito sea el nombre suyo, Padre eterno. Oh Dios de la gloria, te pido entonces esta hora, Señor, que usted, Señor, sea usted, Señor, pasando, Padre eterno, es el carbón encendido por nuestros labios, para así hablar su palabra con confianza, Señor Jesús, que sean las palabras perfectas suyas, Padre eterno, que quiere usted expresarse en las vidas que están allá afuera, Señor. Y si alguna palabra torpe, Señor, oh Padre eterno, cierra mis labios, Señor Jesús, para que no salga. En el nombre del Señor Jesucristo, le pido todas estas cosas, Señor, y a cada uno de los amados amigos y hermanos que están allí, atentos a su voz, Padre eterno, abra el sentido espiritual, el entendimiento, Padre eterno, para que ellos puedan captar, Señor Jesús, sabiendo, Señor, que la palabra es dada para todo, pero no todos la reciben, Padre mío. Oh Dios de la gloria, permite que los que están oyendo en esta hora, Señor Jesús, y los que oirán, Padre eterno, que ellos puedan ser entendidos, Señor, a tu voz, que ellos puedan tener ojos para ver y oídos para oír, Padre eterno. En el nombre de nuestro Padre Celestial, te lo pido, en nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ven, bendito sea el nombre del Señor. Vemos entonces, amados hermanos, lo que dice la Escritura entonces, que aquí lo que hemos leído, porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Qué es? Dice que porque lo continuo anhelar de las criaturas, espera la manifestación de los hijos de Dios. Así que allí está entonces el punto. Todo lo que usted puede padecer, todo lo que pueda sufrir, todo lo que consecuencias puedan venir aquí a este mundo y usted padezca, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada, el cual es el poderoso Dios que quiere manifestarse a través suyo, a través de la humanidad o a través de la iglesia, porque la humanidad, el mundo completo, no lo conoce, pero los suyos, sus hijos le conocen, y el cual Él se va a manifestar a través de ellos. El mundo conocerá que Dios está aquí nuevamente hecho carne. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial, porque las criaturas saben que ellas fueron sujetas a vanidad de grado, pero no de grado, sino por el causa de aquel que las sujetó, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque ellas están gimiendo, ellas están clamando, ellos saben que quieren volver al principio como estaban allá cuando estaban en el huerto del Edén con Adán. Las criaturas, ya no había ferocidad en las criaturas, había pura manso. Entonces la oveja comía paja con el buey con el tigre, con el león y todas estas cosas. No había ferocidad en ninguno de los animales, era paz y tranquilidad, había eternidad. Y ellos, por esa causa, toda la naturaleza, el cosmos, el mundo entero está entonces en dolores de parto, están gimiendo por esa manifestación de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Por eso vemos allá que esas manifestaciones de Dios, desde el principio, después de la caída, ahí Dios levantó hombres
que el cual se manifestó ese Dios poderoso para mostrarle el poder, la gloria del Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial. Así que vemos allí a un hombre, no como testigo, el cual fue Moisés. Moisés fue un hombre que Dios lo llamó. ¿Por qué causa? Había un clamor, había podemos decir, unas personas que estaban allí, los hijos de Dios, estaba el pueblo de Israel, estaban allí clamando, estaban gimiendo, como estaba la naturaleza aquí, que dice la Escritura, que las criaturas gimen, y aún nosotros mismos, con dolores de parto para que se manifieste el poder de Dios, allí estaba el pueblo de Israel también con ese gemir, ese dolor, ese llanto, ese clamor, aquel que lo podía librar. ¿Por qué? Causa, ellos sabían que había una promesa de parte de Dios, que ellos y el Dios iba a mandar a un libertador para que lo librara de la opresión, el cual estaban allí siendo oprimidos por los egipcios. Entonces, había un clamor, había un jalón, podemos decirlo así, llamando, atrayendo, Señor, ayúdanos, Señor, aquí estamos, recuerda tus promesas. Así estaba este pueblo ya clamando, sufriendo. Y así como clamaban ellos, aquí la manifestación de los hijos de Dios va a venir por la misma línea, porque ellos saben que Dios tiene que manifestarse y por eso están gimiendo a una para que los hijos de Dios se manifiesten. Ese poder glorioso aquí nuevamente sobre la tierra, así como se manifestó allá. Moisés entonces fue llamado y fue atraído por Dios para decirle entonces, ve a Faraón y dile que deje de ir a mi pueblo y para que me sirvan en el desierto. Allí ahora Moisés, en nombre de quién voy a ir, dile que yo soy, le dijo el Señor. Ahora, el Señor le dio 3 señales para que le creyeran que él era el yo soy, que era el Dios Todopoderoso, para que se manifestara el poder de Dios delante de Faraón allí. Pero, ¿cuáles eran esas 3 señales? Una era hacer un milagro, convertir una vara seca en una serpiente. Otra era meter su mano y sacar la leprosa y meterla otra vez y sanarla, la señal de la sanidad divina. Otra era, si no te creen a esas 2, entonces va a la tercera, saca agua y viértela en tierra y hace convertir en sangre. Eran 3 señales que iba a darle el Señor a Moisés para que le creyese el faraón y los que estaban allí con él. Entonces, vemos allí que Moisés llevó a cabo ese propósito, pues hasta allá le presentó lo que el Señor le había dicho, pero resulta que como fueron milagros así, que el diablo también quiere imitar los milagros de sanidades, él imita las cosas del Señor, los dones que Dios le dio a Moisés, el diablo también quiere imitarlo, y lo imitó allí, porque tenía encantadores, Jane y Jambre, eran hombres encantadores, hechiceros allí, que también podían hacer esos trucos. Por eso el faraón dijo, estos son trucos baratos, porque él agarró también serpientes encantadas y allí las tiró también, y como si fueran varas, pero eran serpientes que estaban allí hipnotizadas. Pero vemos que Dios siempre saca la verdad a reducir. Aquellas serpientes que tiraron Jane y Jambre, la serpiente que era la vara de Moisés verdadera, se las chupó, se las comió aquellas serpientes y se desaparecieron. Así que Dios mostró el poder allí, pero como el faraón dijo, no, estos son trucos baratos. Bueno, allí entonces Dios tuvo que manifestarse un poder más sobrenatural. Ahora venía la creación. Moisés, para convertir la serpiente tenía que tener una vara. Para hacer que el agua se convirtiera en sangre, tenía que tener en el líquido, el agua. Y así sucesivamente, meter su mano para que saliera sana también. Y allí, pero ahora venía la creación que le iba a mostrar el Señor. Porque le dijo entonces ahora, como no quieres dejar a mi pueblo ir, entonces llama entonces plagas a existencia. Allí entonces Moisés empezó a llamar a la plaga, vengan moscas, y las moscas vinieron a montones, amados hermanos, a montones que inundaron completamente hasta el mismo palacio. Y allí no existía en Egipto que si los que repelían esos animalitos
que si vamos a llamar a los que fulmigan, no existían porque no podían poner una creación de Dios llamada existencia. Vinieron moscas a montones. Igualmente llamó piojos a montones, llamó ranas a montones. Entonces, no había entonces cómo quitarlas sino a través de la boca de Moisés. ¿Por qué? ¿Qué estaba funcionando allá? Era el Dios poderoso en Moisés obrando, manifestándose ¿en qué? En un hombre allí, común y corriente. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vemos que Dios obra entonces con ese poder a través de un instrumento que se rinda en sus manos. Allá en ese caso fue Moisés. Pero vemos aquí otro testigo, como fue Josué. Josué, después que Moisés va a descansar, Dios se lo lleva al descanso, levanta entonces a Josué y le dice, levántate porque mi siervo Moisés es muerto. Ahora, como fui con Moisés, seré contigo, le dice el Señor. ¿Qué eran? Promesas. Promesas que iban a ser fieles y verdaderas. Como fui con Moisés, seré contigo y todo lo que pisara la planta de tus pies será vuestro, le dijo. Y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Así que allí estaba la promesa delante de Josué. No había nadie que se le entorpeciera delante de su caminar, porque allí Dios Todopoderoso lo iba a arrollar. ¿Por qué? Era la promesa. Si como fui con Moisés, seré contigo. Así que la promesa no fue para Moisés, no fue para Josué solamente, es para ti, amado hermano, que me escuchas en esta hora, y para ti, amigo, que tú no conoces al Señor. No temas, porque yo seré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esas son las promesas, que usted tómela en su corazón, aférrese a ella, tómela para usted y póngala en acción, créala por fe y Dios va a accionar. No importa la dificultad, no importa los problemas, no importa qué esté usted pidiendo, Dios te conoce la vida, Dios sabe la necesidad, Dios sabe el clamor que tú tienes y Dios entonces va a oírte y te va a responder. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, vemos allí entonces que Josué, con esa promesa que Dios se le entrega en sus manos, él entonces estaba aferrado a la verdad de Dios y dijo que él iba adelante y Dios como poderoso gigante y él allí haciendo la obra que Dios le había dicho, que ese pueblo iba a pasar del otro lado del Jordán y iba a repartir la tierra. Pero tocaba entonces pelear con los enemigos, porque el Señor le dijo, esa tierra es suya, es de ustedes, pero allá hay gigantes, tienen que pelear, tienen que enfrentar a esos gigantes y tomar posesión de esa tierra. Así lo hizo Josué, pero dice, llegó un momento, esa es Josué 10, 12, llegó un momento que le tocó entonces la jornada a Josué de pelear con sus enemigos, y esa dura batalla allí, y Josué vio que el día no le iba a alcanzar para exterminar todos sus enemigos. ¿Y qué hizo entonces? ¿Qué pensó? El sol va a declinar y los enemigos se me van a escapar. No los voy a poder arrasar a todos. ¿Qué dijo entonces? Tomó la palabra de Dios, como Dios se lo dijo, que nadie le iba a poder hacer frente, que todo lo que él hiciera, Dios lo iba a respaldar. Entonces, ¿qué hizo? Tomó la palabra y ¿qué hizo? Accionó automáticamente y le dijo, sol, detente en Gabaón, tu luna, detente en el valle de Jalón. Y allí la luna y el sol se detuvieron, dice la Biblia. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Ve usted cómo es posible que se detuvo? Cuando Dios dijo en su palabra que le puso leyes a los astros, que le puso leyes a la naturaleza que no puede ser quebrantado. ¿Cómo es que se detuvo a la voz de un hombre? Quizás son palabras que quedan en incógnita del ser humano. No es eso imposible, pero resulta que no era un hombre cualquiera que estaba hablando allí. No era Josué, era el mismo Dios poderoso que estaba en Josué, usando sus labios de Josué para poder entonces expresar lo que José tenía que hacer. Esa caminata para acabar sus enemigos. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Allí estaba entonces ese Dios poderoso manifestado en un hombre. Dice la Biblia que el sol se detuvo y la luna también igualmente por casi 12 horas. Imagínense. Pero, ¿cómo es eso? Sí,
no había acontecido jamás, pero allí estaba entonces un accionar de un poder sobrenatural en un hombre llamado Josué. El sol se detuvo por casi 12 horas hasta que arrasó sus enemigos y luego continuó su curso nuevamente después que Josué acabó con sus enemigos. Ahora vemos allí que es algo que es para el hombre natural, para el hombre carnal, que eso es imposible, pero allí estaba Dios dándole cumplimiento a la palabra que le ha dicho, que como fui con Moisés, seré contigo y nadie te va a hacer frente todos los días de tu vida. Así que tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios grande, el cual sabemos que Él va delante de nosotros, amados hermanos, amigo que me escuchas en esta hora. Confiad en Él. ¿Ve? Entonces, allí están entonces esas grandes promesas que Dios nos ha entregado en nuestras manos a cada uno de nosotros como creyentes, que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Dice su palabra. Entonces, Josué no se quedó allí. Josué continuó entonces su caminata perfecta, obedeciendo a nuestro Padre Celestial. Allí ese sol, esa luna, la naturaleza tuvo que pararse porque tuvo que obedecer entonces a la voz de un hombre. Pero eran los labios de Josué hablando Dios a través de ellos. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Esa manifestación de ese Dios poderoso en un hombre. Y si vemos, amado hermano, otro testigo más, el cual podemos hablar de Elías, que se pudo manifestar ese Dios poderoso en Elías, profeta, igualmente. Elías Tisbita. Si vemos allí en 1 Reyes 17, vemos que cuando aparece este hombre, Elías Tisbita, dice la Biblia que era uno de los moradores de Galac, pues no se conocía ni la familia, ni qué lugar estaba exacto, por eso era uno de los moradores de Galac. Salió del desierto allí, pero vemos allí que va de camino a presentarse delante de un mandatario, un rey poderoso, y a decirle unas grandes verdades. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuán importante es hablar la verdad, hablar verdades que Dios ha determinado. Por eso, amado hermano, no es el hombre que va a hacer las cosas por sí solo, porque ¿quién era Elías? Para el mundo, un pobre hombre, un campesino, un don nadie. Y presentarse delante de un rey a decirle una verdad era difícil, porque el rey tenía el poder para degollarlo, quitarle la cabeza de una vez. Pero era un poder sobrenatural que estaba en este hombre para que fuera y accionara y dijera la verdad a aquel rey lo que estaba haciendo. Porque aquel rey se había pervertido, se había vendido al mal y había pervertido entonces su pueblo. La adoración al gran Jehová se había apartado y ahora estaba adorando a dioses ajenos, a Baal. ¿Ve? Entonces, allí entonces Dios levanta a este hombre, a Elías Tisbita, y le dice entonces al rey, rey, así dice Jehová de los ejércitos, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó? ¿Llovió? ¿Hubo rocío? No, porque tenía que cumplirse la palabra de Dios. Dios había decretado que iba a cerrar los cielos. Allí las nubes se desaparecieron. Ya el cielo se cerró y ya no hubo ni lluvia ni rocío por 3 años y medio. Allí entonces, ¿qué hubo esa sequía? Sequía, los lagos secos, los estanques, ya los animales muriendo, la siembra no se daba, hubo hambruna, muerte, por causa ¿qué? Del pecado, que el hombre había corrompido las leyes de Jehová. Pero allí estaba entonces un poder sobrenatural en hombre para demostrarle que Dios estaba al tanto de todo lo que estaba aconteciendo, de todos los males que había hecho, que se había vendido al mal este rey llamado Acac. Entonces, vemos allí entonces que la lluvia, después que se cerraron los cielos, allí se secó los lagos, se secaron los arroyos,
y hubo entonces muerte. Allí la gente buscando agua por todos lados, pero ya no había, porque Dios lo había mandado cerrar. Y como cuando vino el cumplimiento de pasar ese transcurso de los 3 años y medio que Dios había decretado para la tierra de Israel que estuviera en sequía, vino entonces la palabra nuevamente de Jehová a Elías, y Elías dice que, la Biblia dice que Elías oró fervientemente porque era él que tenía que hablar para que la lluvia volviera otra vez a la tierra. Pero no era Dios, no, era Elías o Dios a través de Elías, podemos decir, porque el instrumento era Elías, pero él tenía que tener disponibilidad para prestarle los labios a Dios nuevamente, para así hablar y traer a existencia la lluvia nuevamente. Glorioso es nuestro Padre Celestial. Vemos esa manifestación gloriosa y tremenda allá delante de la gente por un hombre que habla verdad y habla promesas que tienen que cumplirse a través de las Escrituras. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vemos entonces que Elías tuvo que orar fervientemente y allí entonces llegó la lluvia nuevamente a la tierra. Así que sucesivamente ese poder, amado hermano, de Dios se hizo manifiesto a través de profetas, hombres rendidos en las manos de Dios, hombres que se rindieron para que Dios lo usara. Vino entonces esa manifestación gloriosa de ese poder o de ese Dios poderoso para hacerse manifiesto delante del pueblo, delante del mundo al cual está escrito aquí en la palabra, el mundo pasado o a las edades pasadas, podemos decirlo así. Hombres que estaban rendidos en las manos de Dios, pero vemos allí que al rendirse en las manos de Dios, cualquier hombre, cualquier mujer, Dios lo puede usar. Sabemos, como hablamos la semana pasada, que el objetivo de Dios, el hombre nació en pecado, pero Dios lo limpia del pecado y lo pone entonces apartado para un servicio, que es santidad. Y allí entonces, después que lo llena, ahora lo pone entonces en servicio, que es lleno del Espíritu Santo. Por eso, cuán importante entonces rendirse y ser lleno de la presencia, dotado con ese Espíritu Santo que viene de parte de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, esos hombres rendidos del pasado fueron instrumentos en las manos de Dios. Pero déjeme decirle que venía el tiempo, venía la hora cuando el mismo Dios se iba a hacer entonces un cuerpo, hacerse hombre aquí sobre la tierra, para entonces él morar en ese hombre, en ese cuerpo que él mismo iba a preparar, y allí entonces demostrarle al mundo y que él era poderoso para hacer cualquier cosa. Bendito sea, pero era un hombre, el Señor Jesús, cuando vino, el cual lo que vamos a hablar. Ese Jesús se manifestó entonces en carne. Dios determinó, allá usó a los hombres, profetas del pasado, y se manifestó ese gran poder. Pero ahora él dijo, yo mismo voy a ir, porque él se manifestó en ellos, y hombres que habían nacido en pecado, hombres que habían nacido por el concurso de papá y mamá, habían nacido por el sexo, y aunque guardaban la ley, pero no podían cumplirla en su totalidad. Pero ahora él quiso venir manifiestamente, hacerse un cuerpo como un ser humano y manifestarse aquí sobre la tierra como hijo, y así demostrar al mundo el poder y demostrarnos a cada uno de nosotros una enseñanza, que es que sí le podemos servir a Dios en este cuerpo pecaminoso. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que él fue el que engendró en el óvulo, o puso el óvulo en María, la Virgen María, porque era una virgen que tenía que usar. Puso el óvulo y puso entonces la gotica de sangre allí para que se gestara ese cuerpo, se formara ese cuerpo, y después llamaría entonces su nombre Jesús, que salvaría al mundo de sus pecados. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial.
Oía una predicación de una mujer, o sea, que contrario a las escrituras. Ella decía, predicando a la mujer, decía que ellas como damas, mujeres, nosotros somos las que damos vida. Nosotros engendramos aquí en nuestro vientre y es la que damos vida. Los hombres no pueden dar vida. Déjenme decirle que estaba errada. ¿Por qué causa? Porque el que engendra es el hombre, el varón. El varón es el que inyecta allí en la tierra, allí en el óvulo de la mujer, y allí entonces cuando se reproduce ese varón o hembra, lo que va por decir, ese ser humano. Pero la hembra no puede hacer nada. Es como la luna. La luna no puede dar luz si el sol no le da la luz. El sol refleja la luz en ella y ella entonces alumbra. Así es la mujer. La mujer sin el varón no puede dar a luz. ¿Por qué causa? Porque el que engendra es el hombre. Así que nuestro Padre Celestial tomó esta virgen y entonces allí colocó esa gotica de sangre para él formar un cuerpo y venir entonces aquí como hijo y así hacerse manifiesto y mostrar ese poder de Dios aquí sobre la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ahora, sabemos que después de Adán, todos los hombres pecaron. El primer hombre que creó Dios fue el polvo de la tierra, fue Adán. Fue creación de parte de Dios. Pero después de Adán, cuando cayeron el pecado, vino entonces allí el pecado. Y todos nacimos en pecado hasta el día de hoy. Y aún la Virgen María, como los hermanos católicos que dicen que ella era inmaculada, ella es la inmaculada, ella es virgen. Déjeme decirle, sí, ella fue una virgen en lo natural, pero ella nació en pecado, igualmente como todos nosotros. Por eso esa causa, ella estaba con los discípulos el día de Pentecostés, allí esperando la promesa que el Señor le dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y allí entonces, allí en Hechos 1, lo puede usted leer, y allí les relata que allí estaba María y las otras mujeres esperando esa manifestación de ese poder de lo alto, el cual la iba a investir del poder de lo alto. Ella tuvo que irse allí a ponerse a cuenta con nuestro Padre Celestial y allí entonces recibir ese Espíritu Santo en su corazón, en su alma. Por eso vemos aquí que contrario hablan a veces las denominaciones, que contrario hablan el sistema el cual está hecho el católico o el catolicismo, porque están engañando a la gente y la gente se traga aquella mentira, que María es inmaculada, que María es virgen, que no tuvo más hijos. La Biblia relata que sí tuvo hijos, porque ella fue virgen mientras estuvo al Señor en el vientre, y allí después que tuvo el Señor, ahí tuvo entonces que entregarse a su marido, el cual era José, pues estaba comprometido con él, y allí entonces tuvieron hijos e hijas, dice la Escritura. Lo que pasa es que la gente entonces, como no lee, no escudriñan las Escrituras, entonces se tragan entonces aquella mentira y quedan entonces engañados. Pero, amado hermano, aquí está la palabra saliendo porque tenemos que hablar la verdad. Y el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que vemos estas grandes verdades allí entonces en las Escrituras. Y como hombre entonces el Señor Jesús empezó a manifestar entonces ese poder de Dios. Vemos que aún los mismos demonios, amado hermano, los mismos demonios reaccionaban cuando el Señor Jesús llegaba como hijo a manifestar aquí su poder, aquí sobre la tierra. A los 30 años dice la Biblia que empezó él a predicar, empezó a ejercer su ministerio y entonces cuando él llegaba, los mismos demonios reconocían y allí entonces empezaban a dar voces y alaridos porque sabían quién había llegado. La manifestación del mismo poderoso Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Vemos allí un relato allí en Marcos capítulo 1, dice allí que el Señor Jesús cuando
tenía entonces el ministerio, empezó a llamar a los discípulos y le dijo, síganme. Y empezó entonces a predicar la palabra de diferentes lugares, regiones de allá en Jerusalén, por Galilea y todas estas regiones. Dice allí la Biblia en Marcos 1, capítulo, el versículo 21, dice, y entrando, o sea, en Capernaum, el Señor Jesús, los discípulos, y entraron en Capernaum y fueron, y luego, perdón, versículo 21, sí, y entraron en Capernaum y luego los sábados entraron en la sinagoga, enseñaban y se admiraban de su doctrina porque les enseñaban como quien tiene potestad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, el cual dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Ve usted cómo reconocían automáticamente los demonios al Señor Jesús, viendo que era la mera manifestación del Hijo de Dios aquí sobre la tierra? Vemos que eres el Santo de Dios, de una vez lo identificaban. Pero el Señor Jesús, mire lo que les decía el Señor Jesús cuando ellos empezaban a hablar. El Señor Jesús les respondió y le dijo diciendo, enmudece y sal de él. O sea, los mandaba a callar. Cállense, no digan nada. O sea, no divulguen que yo soy el Santo de Dios, que yo soy el Hijo de Dios. Así que cállense, le decía a los demonios. Y el espíritu inmundo, haciéndole pedazo y exclamando a gran voz, salió de aquel ser que estaba allí, aquel hombre. Sigue diciendo el 27, y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con potestad aún a los espíritus inmundos mandan y le obedecen. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Tenían que obedecerle, amado hermano. Ningún demonio tiene que pararse delante de ese nombre sublime, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Tienen que huir, porque allí está la manifestación poderosa del Creador de todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Dice, versículo 28, y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Y luego salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, o sea, fiebre, y le hablaron luego de ella. Aquí está para que aquellos vean el sistema catolicismo, cómo engañan a la gente en realidad. Cómo le dicen que Pedro fue el primer papa. Sí, tienen allá una estatua allá en Roma. Tienen una estatua, dicen que el primer papa fue Pedro, y Pedro nunca llegó a ir para Roma. Él fue el primer papa, y que como fue el primer papa, él no tuvo suegra, no se casó, no tuvo esposa. Pero aquí claramente dice que era la suegra de Pedro. Así que quiere decir que sí tenía una esposa Pedro, sí tenía una compañera, una ayuda, el cual dice aquí la Escritura claramente, el versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con calentura, era fiebre, y le hablaron luego de ella. Entonces llegando él, el Señor Jesús, la tomó de su mano y le levantó, y luego le dejó la calentura, o sea, la fiebre se fue. Riñó con la fiebre el Señor Jesús, le dijo, vete, y se fue. Y le servía. Entonces se levantó ella y empezó a servirle al Señor allí, porque ya le había echado fuera aquel demonio de fiebre. Y versículo 32 dice, y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traía a él todos los que tenían mal y endemoniados, y toda la ciudad se juntó a las puertas.
y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba decir a los demonios que le conocían. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Ve, allí entonces el Señor les decía: enmudece, calla, no digan nada. Así que salgan de ese hombre o salgan de esa mujer. No les dejaba que divulgaran que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Santo de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba, y le siguió Simón y los que estaban con él. Y hallándole les dice: todo te buscan. Y les dice el Señor: vamos a los lugares vecinos para que prediquemos también allí, porque para esto he venido. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor no cesaba de predicar. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Y un leproso vino y le rogándole e hincándole de rodillas, le dice: si quieres, puedes limpiarme. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó, y le dice: quiero, sé limpio. Así que hubo él hablado, la lepra se fue luego de aquel, y fue limpio. Entonces le apercibió y le despidió, y luego le despidió diciéndole luego, y le dice: mira, no digas a nadie nada, sino ve muéstrate al sacerdote y ofrécele por tu limpieza lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ve que aquel hombre llamado Jesús, la gloria de Dios manifestándose en él como tabernáculo aquí sobre la tierra, el Dios hecho carne, no se dio alarde, decir: yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Todopoderoso. No, jamás. Él, aún los demonios los mandaba a callar. Y a este hombre que tuvo misericordia de él, del leproso, le dice: epa, eres sano, te quiero limpiar, pero no le vayas a decir nada a nadie. Sé que quédate quietecito. Pero ¿cómo podía callarse este hombre con aquella alegría, con aquel gozo que alguien lo había librado de la muerte, el beneficio que había venido sobre él? ¿Cómo iba a callarlo? No podía. Y allí entonces dice la Escritura en el versículo 45, dice: mas él salió y comenzó a publicarlo mucho y a divulgarlo, divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entonces entrar manifiestamente en la ciudad, sino que estaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Ve? Entonces el Señor Jesús le decía: no digas nada, pero aquel hombre empezó a divulgar por todos los lugares lo que el Señor había hecho, el gran milagro, la maravilla que se ha manifestado en él. Y allí entonces ya al Señor Jesús lo atosigaban, lo perseguían por todos los lugares, y aún el Señor no llegaba a las casas porque allí estaban esperando en el pueblo, y se quedaba entonces para poder descansar un poco, y se quedaba en el desierto, en los montes, orando por allí afuera. Fíjese el trabajo, la fatiga que tendría el Señor Jesús laborando aquí sobre la tierra en su ministerio para poder llevar a cabo esa gran obra que el Padre Celestial le había entregado aquí, que llevaba, manifestar su poder como representante de Dios aquí en la tierra. El Dios hecho carne. Allá se manifestó a través de los profetas, pero aquí él estaba, él personalmente, él mismo, en un cuerpo llamado Jesús. Un hombre nacido de mujer, pero sin pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Glorioso es nuestro Padre. Por eso fueron tantos los milagros, tantos los prodigios, tantas maravillas que hizo el Señor Jesús, que el apóstol Juan el amado, expresó que si hubiesen escrito todos los milagros, las maravillas que Dios hizo aquí sobre la tierra en su ministerio,
los libros no cabrían en el mundo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vemos porque todo lo que Él hacía, la gente lo perseguía por donde fuera porque no podía quedar callado. Tenía que manifestar ese poder sobrenatural en Él. Y si vemos allí un relato tremendo que podemos llegar allí, y es lo que queremos darle a entender, porque ahí relató el de aquel hombre o 4 amigos que tenían aquel hombre que estaba paralítico, lo tenían en una camilla y el Señor Jesús había llegado a la casa y estaban predicando allí en la ciudad, pero era tanta la multitud que aquellos hombres con aquel amigo que estaba postrado en una camilla no lo podían llevar para ponerlo delante del Señor, para que recibiera la sanidad, recibiera el beneficio de Dios. Pero, ¿qué hicieron ellos? Buscaron la manera cómo salvar a aquel hombre, cómo hacer lo que el poder de Dios se manifestara en él. Mire, qué amigos estos muchachos que ayudaron a este hombre paralítico. Eso hicieron verdaderos amigos. Buscaron la manera. ¿Y qué hicieron? Se fueron quizás por detrás y se me introducieron por el techo de la casa donde estaba Jesús. Podemos decir que abusadores fueron a romper quizás el techo o abrirlo por el boquete donde iban a meter a aquel hombre que estaba postrado en una camilla. Pero ellos lo hicieron porque ellos tenían fe y ellos sabían el poder que se estaba manifestando en el Señor y ellos necesitaban que el amigo recibiera ese beneficio de parte de Dios. Por lo tanto, hicieron lo imposible, se metieron por el techo y allí entonces lo llegaron y lo colocaron delante del Señor. Y mire lo que dice allí, esos relatos están allí mismo en Marcos capítulo 2, pero queremos ver algo más importante aquí, que veamos para que usted vea lo que Dios nos quiere mostrar. Y lo quiere mostrarle al mundo, le quiere mostrar a sus hijos y a los creyentes que creen la palabra de Dios. Así entonces, vemos eso, el relato lo dice de los 4 amigos en Marcos capítulo 2. Pero si vamos a Mateo 9, allá nos dice algo más tremendo. Hablando de este mismo relato. Dice allí en Marcos 9, dice, entonces entrando en el barco pasó a la otra parte y vino a la ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama. Y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. ¿Ve usted? O sea, él al ver la osadía de aquellos hombres, al pasar por el techo de la casa y poner delante de aquel paralítico, él no miró al paralítico, se puso a observar a aquellos 4 amigos, a aquellos 4 hombres y les dijo a observar, viendo la fe de ellos, ven, no la fe del paralítico, viendo la fe de estos 4 muchachos que hicieron esa osadía para pasar a este enfermo, para poner delante de él, dijo, viendo la fe de ellos, le dijo entonces al paralítico, le dijo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ve usted lo que eran verdaderos amigos, pero vamos al punto que queremos llegar. Y dice entonces, el versículo 3, dice Mateo 9, he aquí, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Ve? Nunca falta un incrédulo, nunca falta uno que niegue la verdad de Dios, uno que no crea la manifestación de Dios. Aunque ellos tenían ojos para ver, pero estaban cegados. Tenían oídos para oír, pero no oían. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos allí un espíritu de estupor en el pueblo de Israel. Aquellos escribas, aquellos fariseos que no pudieron ver la manifestación de Dios, no pudieron ver el poder de Dios manifestado en su Hijo, como en este tiempo que estamos viviendo, que la gente no lo pueden ver jamás. ¿Por qué? Porque están igualmente con ese espíritu de estupor.
ese espíritu de ojos que Dios le dio pero no ven y oídos para que no oigan. Entonces están cegados a una verdad de Dios. Que hay manifestación de Dios, que eso ya pasó los ministerios, que ya los dones ya no existen. Tiene un espíritu de estupor, un espíritu de ceguedad. Están enceguecidos, no pueden ver la manifestación de Dios en el pueblo de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Versículo 5 dice, ¿por qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Le dice él a los fariseos, aquel hombre que estaba pensando mal en su corazón. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecado, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y aquel hombre, ni corto ni perezoso, amigo que me escucha en esta hora, automáticamente allí se levantó y se fue a su casa, sano. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Estaba la manifestación del poder de Dios allí. No había demonio, no había obstáculo que pudiera parar a aquel hombre, aquella camilla, porque había hablado el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, y ahora era una orden que todo parálisis tenía que irse, porque allí estaba el poder de Dios manifestado en su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel hombre se paró y se fue sano. Y entonces vemos aquí el versículo 8, que es donde queremos llegar, el punto muy importante para que usted pueda meditar y analizar lo que Dios está haciendo y seguirá haciendo. O hizo o seguirá haciendo. Vemos entonces que el versículo 8 dice, y la gente, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Ve, ¿qué dice aquí? ¿Sabe qué quedó mal escrito? Que los hombres, viendo aquella manifestación de Dios gloriosa allí, aquel paralítico levantarse y perdonarle los pecados y ser sanado, los hombres se maravillaron, la gente se maravillaron y dijeron que glorificaban a Dios, que le había dado tal poder, tal potestad. No dice al hombre, porque estaba Jesús allí, dice a los hombres. Ese es para este tiempo el cual estamos viviendo, amados hermanos. Ya no es un hombre, ya no es un hijo, sino hijos completamente de Dios. Hijos sobre todo el globo terráqueo. Hijos hablando de su iglesia, del cuerpo místico de Jesucristo. Que glorifican a Dios, que Dios le ha dado potestad a los hombres de hacer todas esas maravillas, de hacer manifestar el poder glorioso de nuestro Padre Celestial. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial por todas estas cosas que son muy importantes para que usted pueda captar. La palabra de Dios es un misterio, amado hermano, pero Él prometió que iba a revelar todos esos misterios. Hay cosas que fueron ocultas para los apóstoles, fueron ocultas para los profetas, pero en este tiempo el cual estamos viviendo, toda la manifestación de Dios, toda la plenitud, toda la divinidad de Dios la va a dar a su iglesia, o la ha dado a su iglesia. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se manifieste nuevamente aquí sobre la tierra. Dios caminando nuevamente sobre la tierra, haciendo las obras que Él mismo hizo cuando estaba aquí en la tierra. Él lo dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis, y mayores que estas haréis, porque yo voy al Padre. Aleluya. Esa es Juan 14, 12, el cual Dios él mismo lo dijo, y Dios entonces lo va a cumplir. Estamos esperando entonces esa manifestación. Se está manifestando en poco grado, pero esto va de menor a mayor. Él lo prometió que la gloria mayor de la casa será mayor que la postrera.
es la gloria, que la gloria de esta casa será mayor que la postrera. O sea, la antigua tuvo una gloria, pero esta tendrá una gloria mayor, el cual es la manifestación de los hijos de Dios aquí nuevamente sobre la tierra. Por eso las criaturas están gimiendo, la naturaleza está gimiendo, y aún nosotros mismos gemimos por hacerles la adopción, que es la redención de nuestros cuerpos, que sea transformado a su semejanza, que seamos guiados por el Espíritu Santo a hacer cada una de las cosas que Él nos guía a hacer. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Entonces, este punto es muy importante. Entonces, y viendo la gente, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad, tal poder a los hombres. Allí está entonces ese punto al cual queremos llegar. Y si vemos allí Mateo 18, el mismo Señor lo dijo allí, porque Él entregó entonces cuando fue, y él sabía que iba a morir, Él sabía que iba a la cruz del Calvario y que iba entonces allí a sucumbir en la cruz, pero quizás muriendo estaba dando una victoria y era quitándole el aguijón de la muerte a Satanás. Y cuando descendió a las partes más bajas de la tierra, al corazón de la tierra, donde estaba el infierno, donde estaba Satanás, allí entonces le quitó las llaves las llaves de la muerte, de la vida, la llave de la muerte, le quitó al Satanás, porque allí no tenía potestad ya Satanás de la muerte ya. Él ya se había encargado de quitarle entonces ese poder del sepulcro y de la muerte. No había poder en Satanás ya. Dice entonces allí, capítulo 18, Mateo 18 dice, para que usted vea el poder que le entregó entonces ahora a sus hijos, el poder que le entregó a su iglesia, a su elegida. Dice, de cierto os digo que todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. O sea, lo que tú hagas, lo que tú digas, yo lo voy a respaldar. Es otras palabras que podemos decir para que tengan más claridad. Lo que tú hagas, yo lo voy a respaldar. Yo lo voy a hacer. Es lo que le quiso decir el Señor. Eso fue cuando se lo dijo a Pedro allá cuando ellos venían del lugar como allá venían venía con los discípulos y él les preguntó, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y allí les respondieron ellos claramente y le dijeron, uno dice que eres Elías, otro que eres Moisés, otro que eres Jeremías, o alguno de los Juan, o alguno de los profetas. Pero entonces él les dice, ¿y qué dicen ustedes quién soy? Ahí entonces le dice entonces Pedro, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, allí entonces el Señor le dice, bienaventurado eres Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, vemos allí claramente que fue Pedro el que recibió esa gran revelación de parte de Dios, y entonces, allí entonces, Dios le dice entonces, de cierto digo entonces que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Lo que tú ligues aquí en la tierra, yo lo ligaré en el cielo. Y lo que desate, yo lo desataré allá en el cielo. Entonces, esas fueron las palabras que le dio a Pedro el Señor por ver reconocido entonces la manifestación del Hijo de Dios sobre la tierra. Y eso está en el capítulo 16, Mateo, del versículo 8, viendo Jesús de las partes de Cesarea de Filipo. Entonces, allí está entonces ese puntico. Pero aquí en el 18, él le dice entonces, lo que tú ligues a la iglesia, yo lo voy a ligar. Lo que desate, yo lo voy a desatar.
Entonces dice otra vez en el versículo 19, 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se convinieran en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Ves? Entonces, allí estaba entonces claramente la potestad, el poder que Dios le quiere entregar a su iglesia, manifestar su poder aquí en la tierra para que nuevamente vuelva entonces Dios a caminar en pieles humanas aquí en esta tierra, el cual estamos viviendo. El poder de Dios quiere manifestarse, pero ahora quiere buscar y quiere conseguir instrumentos en sus manos para que pueda entonces Él usarlo como Él quiere. Ahora, ¿quiere usted instrumento en las manos de Dios? Entonces es su potestad, es su libre albedrío de usted decidir si quiere servir al Señor para que lo use como barro en sus manos, así como el alfarero. Así le dijo el Señor a Jeremías: vete a la casa del alfarero, que allá se te dirá palabra de Jehová. Y allí Jeremías fue profeta, fue allí a la casa del alfarero. Allí entonces estaba el hombre trabajando, el alfarero, en su vasija, en su máquina, en esa vasija de barro, haciendo allí una vasija. Pero resulta que la vasija se les desbarató en sus manos. Y allí entonces aquel profeta, viéndolo, observando lo que estaba haciendo aquel alfarero, vio que agarró la masa, no otra masa, sino la misma masa de barro, y allí entonces empezó a moldearla nuevamente, y allí hizo una nueva vasija de la misma masa. Y le dijo entonces: ¿no podrá ser yo, casa de Israel, otra vasija? Entonces, allí estaba entonces, ¿cómo puede ser Dios cambiar un pecador a un santo? Es usted entonces quien quiere rendirse, porque el poder de Dios quiere manifestarse a través de usted como hijo. Por eso vemos que las escrituras que hemos leído, la escritura que hemos leído para empezar, dice que: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Ese poder de Dios nuevamente manifestándose a través de hombres y mujeres rendidos aquí en sus manos. Porque el continuo anhelar de las criaturas esperan la manifestación de los hijos de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que Dios está esperando por usted. Dios está esperando por nosotros, por cada instrumento, porque Él quiere manifestarse. Él quiere mostrar su poder. Él quiere que el mundo vea su gloria. Así que, amados hermanos, decídase usted a rendir su vida al Señor y Dios entonces lo honrará. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Oremos. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, te damos gloria, honra, alabanza para eterno, porque eres bueno, Señor, porque para siempre son tus misericordias, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día, Señor Jesús, en este caminar, Señor, en este mundo, Señor Jesús, para que podamos llegar, Señor, a la meta. Tú prometiste, Padre eterno, que llegaríamos, Señor Jesús. Oh, Dios de la gloria. Mientras estamos en el camino, Padre eterno, tú pediste, Señor, que viviéramos en paz con todos los hombres, Señor Jesús. Ayuda a cada uno de mis amigos, hermanos, Padre eterno, que ellos puedan reconocer, Señor, su condición, Señor Jesús, y puedan ponerse en paz, Señor, tanto con los hombres, igualmente contigo, Padre eterno, para que usted pueda entonces tomarlo como instrumento, Señor, y que sean rendidos en tus manos y usarlo para que pueda usted manifestarse, Padre eterno. Viene una iglesia, Señor, gloriosa que tiene aquí sobre la tierra, Señor Jesús, que ha de ser manifestado tu poder, Padre eterno. Mientras llega ese momento, que estamos viendo, Señor, a poco grado, pero esto irá abundando más y más cada día como la luz de la aurora, Señor, de luz en luz, Padre eterno. Oh, Padre eterno, mientras llegue esa hora, Padre eterno, ayúdanos, Señor Jesús, a proseguir al blanco, al premio de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Oh, Dios de la gloria, ayuda a cada vida, Señor Jesús, que hasta ahora alcance nuestra voz, Señor Jesús, sea usted revelándole, dándole entendimiento, sabiduría de lo alto, Padre eterno, para que ellos puedan también buscar tu rostro, lo que no te conocen, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Padre Celestial, bendice aquella vida, Señor Jesús, que está pidiendo por algo, Señor, una necesidad, Señor Jesús, que está en su corazón, Señor. Respóndele, Padre eterno, porque tú diste, clama a mí, que yo responderé. Oh, Dios de la gloria, sea usted con ellos, Señor Jesús, en esta hora, que la fe pueda mover su mano, Señor Jesús,
y darle la petición de sus corazones en esta hora. En el nombre de nuestro Padre Celestial se lo pido. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final del programa y le hacemos la invitación entonces para que mañana, Dios mediante, estén atentos a la voz de Dios, que estará otro de mis hermanos en este lugar. Dios me les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.